Vamos a empezar en esta semana la revisión del tema de manejo intrahospitalario del paciente con COVID-19. Definitivamente, la situación sanitaria obliga a que estemos cada vez más actualizados con respecto a ese tema y también conocer la logística de lo que es el manejo intrahospitalario. Vamos a revisar primero lo que es el panorama general actual de la pandemia por COVID-19 y a continuación vamos a analizar lo que es el manejo intrahospitalario, tocando puntos como la vía aérea y la ventilación mecánica y también el ingreso de esos pacientes. También vamos a analizar cómo es el proceso de seguimiento y evolución. Al final vamos a hacer un resumen de los mensajes más importantes para llevar a casa. Manera de introducción con respecto al panorama general, definitivamente se trata de una situación sanitaria inédita. De hecho, mucha gente todavía tiene el cuestionamiento si se trata o no de una pandemia, porque conforme se fue evolucionando, parece que los números al principio no daban. Y es que sí, al principio era muy poca cantidad de pacientes diagnosticados en Costa Rica. Igualmente, el sistema sanitario había sido hasta hace poco bastante solvente. Y esa es la razón por la cual mucha gente todavía cuestiona si existe o no una pandemia real, porque los números no dan. Sin embargo, ahora, ante ojos de todo el mundo, realmente la situación sanitaria de crisis está desbordando la capacidad del sistema de salud del país. Y observen ustedes estas cifras del día 30 de abril, hace unos días, del Ministerio de Salud, en donde se registra ya casi 2.700 casos por día y un total de 250.000 de casos confirmados. El primer caso se diagnosticó el 6 de marzo del 2020, hace poco más de un año. Pero de ahí la curva estaba bastante plana hasta que allá por agosto rebasa la cifra de los 20.000 casos confirmados. Y para el mes de octubre, la cifra ya superó los 100.000 casos confirmados. Y observe cómo la cifra se fue aumentando, ya no de forma lineal, sino de forma prácticamente exponencial. Y para el 9 de febrero se cruza la barrera de los 200.000 casos. Y actualmente ya tenemos un total de prácticamente 250.000 de casos confirmados. Cuando se decía de que el sistema de salud era solvente, se refiere a una cantidad máxima de 1.000 casos. Y hoy en día, por días consecutivos, ya estamos viendo cifras de más de 2.600 casos, lo cual significa de que el sistema de salud no está preparado para esta cantidad increíble de casos nuevos. Y también ha causado una cantidad nada despreciable de fallecimientos, un total de 3.231 fallecidos. Y lo que nos preocupa es que el sistema de salud no esté dando abasto, porque aquí, como ustedes pueden ver, al día 30 de abril había 380 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos y en los salones 531 pacientes para un total de 911 pacientes confirmados. Bueno, ya para el día de ayer se rebasó la cifra de los 1.000 pacientes con COVID-19 que están hospitalizados. Es una cantidad que desborda nuestra capacidad de resolución. Y aquí ustedes pueden ver las dos olas que golpearon al país por allá a finales de agosto hasta prácticamente a mediados de noviembre. Posteriormente otra ola que se empezó a levantar a mediados de diciembre y se redujo hasta a mediados de marzo. Pero ya a partir de abril tenemos un mes de estar creciendo, no de forma lineal, sino de una forma prácticamente exponencial. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo la cantidad de pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos no se compara
con la cantidad actual de 380 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Y también la mortalidad ha ido variando. Sin embargo, las cifras son bastante halagadoras en cuanto a comparación con otros países. Por ejemplo, en adultos, la mortalidad global es de un 0.6%, pero se dispara de una manera dramática entre los adultos mayores, llegando a un 16.5%. Prácticamente podemos decir que 1 cada 5 adultos mayores que contrae esta enfermedad fallece. Y la cifra es bastante reducida en menores de edad, en orden de 0.02%. Sumado todos los números, nos da una mortalidad global de 1.3%, que se encuentra entre las más bajas alrededor del mundo. Pero a pesar de que el porcentaje es bajo en comparación con otros países, lo cierto es que en números absolutos se está desbordando la capacidad inclusive de manejar los pacientes fallecidos. Es bastante común en la actualidad que un día fallezca 10, 15 pacientes, y esto lo estamos viendo constantemente en las unidades de cuidados intensivos, con un panorama ligeramente distinto, porque en las primeras 2 olas los pacientes fallecidos eran adultos mayores. Entonces se ingresaba a la unidad de cuidados intensivos y al cabo de 3, 4 días fallecían. Pero actualmente estamos viendo muchos pacientes de edades inclusive de 50 años o menos que, en vista de la mayor reserva fisiológica, pueden sobrevivir durante más tiempo en la unidad de cuidados intensivos, lo cual implica de que el giro de cama de las unidades de cuidados intensivos también se está enlenteciendo. En total, hasta el momento, se ha contabilizado un total de 3.231 fallecidos, una cifra prácticamente escandalosa si se compara con las otras causas de muerte general en el país. Y el servicio de anestesia también, a lo largo de este año y un par de meses, se ha venido preparando, y esta es la última reunión presencial que tuvimos en el servicio. De hecho, recuerdo que en ese momento todavía se estaba hablando de si el sistema de salud va a ser o no solvente. Y un año después nos damos cuenta de que se nos ha desbordado. Sin embargo, el espíritu de colaboración, también de ayuda al hospital, de parte del servicio de anestesia, ha sido algo que es de resaltar. Prácticamente todos, de alguna manera, se ha encargado de empujar el sistema de salud, en este caso del Hospital Calderón Guardia, hacia adelante. Y poco a poco hemos tenido que acostumbrar a una nueva realidad. Caminar, por ejemplo, viendo el piso para ver cuál corresponde a la ruta COVID y cuál corresponde a la ruta no COVID. Y cadenas y también rótulos de advertencia de no entrar en los servicios donde hay pacientes con COVID-19 se ha convertido en un pan nuestro de cada día. Y cuando el hospital estaba a punto de colapsar, vino como un bálsamo la inauguración de las nuevas instalaciones de la Torre Este. De hecho, el hospital empezó a meter paciente aun cuando la Torre Este todavía estaba con necesidad de finalizar algunos detalles. Pero sin lugar a duda, este montón de camas de la Torre Este vino a representar como un sistema de salvavidas, no solamente para el Calderón Guardia, sino a nivel general. Una torre que tiene instalaciones modernas, que además es bastante cómoda. Sin embargo, al principio se había planeado de que se iba a ocupar únicamente un par de camas, pero la realidad es que se fueron los pisos copando y copando y copando, hasta que actualmente es una torre cuyas camas para pacientes con COVID está completamente lleno. Y también no solamente ocurre en la Torre Este, también en la unidad de cuidados intensivos de la Torre Sur está sucediendo exactamente la misma situación. Constantemente llega paciente trasladado de otros servicios, literalmente el equipo de traslado están vestidos con traje de astronauta. Y también hemos tenido que parar nuestro camino
en diferentes partes del hospital porque hay traslado de un paciente con COVID. Y también una nueva realidad es que estamos viendo personal sanitario que se blinda con equipo de protección, que más que alguien que está manejando un paciente enfermo, pensaríamos de que es un astronauta, ¿verdad? Inclusive hay algunas combinaciones, incluso creativas como esta, full protección, que vas que pensar de que lo que hay es un ser humano, uno pensaría que literalmente hay un fantasma adentro. Y también nuestro sistema de comunicación ha tenido que variar. Vea que los walkie-talkie vinieron a ser prácticamente la punta de lanza para comunicarnos con personas que están adentro, con equipo de protección, que pide asistencia para el personal que está afuera. Y una nueva, bueno, en realidad no es nueva, pero una pandemia que no teníamos las dimensiones hasta que apareció la enfermedad de COVID-19 es la obesidad. Y muchos pacientes, inclusive con pesos de más de 200 kilos, afectados por esta enfermedad. Obviamente, cuando tiene esos índices de masa corporal superior a 50 kilos por metro cuadrado, prácticamente estos pacientes, la mortalidad es muy cercano al 100%. Sin embargo, algunos pacientes, muy poquitos, con sobrepeso de más de 150 kilos o incluso eh, rozando los 200 kilos, han podido salir adelante. Y no por el hecho de que tengan esta pandemia, las cirugías dejan de aparecer. Hay algunas cirugías que nunca van a terminar de aparecer, como por ejemplo las cesáreas. Entonces estamos ya acostumbrando a una nueva realidad de tener que dar anestesia para pacientes de cesárea con COVID. De hecho, es actualmente la causa más común de cirugía para pacientes de COVID, las cesáreas. Y a veces aparece una, y a veces dos, y hasta tres cesáreas COVID hemos tenido. Y no porque haya pandemia por COVID-19, las otras patologías quirúrgicas desaparecen. Y más bien, al alargar el periodo de lista de espera, muchas patologías que son resueltas fácilmente, como por ejemplo una colecistectomía, ahora están apareciendo muchas coledocolitiasis o incluso pancreatitis biliar por el hecho de que no se ha podido operar a tiempo. Y también la nueva realidad es que para el manejo de esos pacientes se ha vuelto complicado y también ha disparado masivamente los gastos de insumo, no solamente de gases arteriales. Es bastante común de que a veces en una sola tanda se manda 20 bolsas de gases arteriales, pero también implica consumo de reactivos, de dispositivos, catéteres, cama de hospitalización y por supuesto esfuerzos humanos, llevando inclusive a algunos a sufrir el síndrome del burnout. Y el laboratorio también está teniendo que duplicar los esfuerzos. Por ejemplo, este es el laboratorio donde se procesan las muestras para sospecha de SARS-CoV-2 y también se ha disparado la cantidad de kits para paneles respiratorios y por supuesto se ha aumentado increíblemente la cantidad de equipos de protección, el consumo de equipos de protección, a tal punto de que ya estamos teniendo la necesidad de reciclar algunos dispositivos de protección, como por ejemplo las mascarillas N95. Y lo mismo los cascos. Ya en algunos servicios, inclusive es insuficiente la cantidad de cascos y de gafas de protección. Algo que se nos viene a la mente es si alcanzará o no los dispositivos de terapia respiratoria. De momento y hasta el momento, no se puede asegurar de que esto vaya a cambiar o no vaya a cambiar. Es el hecho de que todavía tenemos una cantidad suficiente de ventiladores mecánicos y una cantidad bastante grande de cánula de alto flujo. El sitio donde se ha tenido que tamizar a pacientes sospechosos también ha tenido que aumentar. Esta carpa ha podido diagnosticar un montón de pacientes.
Sin embargo, la mayoría de los pacientes que están apareciendo en este momento en el hospital no fueron diagnosticados en la carpa de tamizaje de este hospital, sino que han sido más bien pacientes diagnosticados en los EVAIS, en otros hospitales que han sido trasladados a este centro. También preocupado por una eventual situación de desborde del manejo de cadáveres en la morgue, se ha tenido que instalar esto que es una refrigeradora para cuerpo, un congelador para cuerpo que está en la entrada de el hospital. Y sin embargo, lo que sí estamos viendo es el desborde de pacientes, una cantidad inusitada de pacientes, más aún en esta tercera ola pandémica. Y basta con ver cuando llega la hora de té en salón de COVID leve, moderado, donde los pacientes todavía pueden valerse por sí mismos para tomar su té, cómo en una mesa se acomoda el número de vasos que corresponde a la cantidad de pacientes de ese cubículo. Vean ustedes, es increíble. Y también ha ingresado pacientes del sistema penitenciario. Este paciente, por ejemplo, estuvo en la unidad de cuidados intensivos y está internado en la unidad de San Sebastián, de la penitenciaría. Y basta con entrar al EDUS y nos damos cuenta de que todas las camas están llenas, todas las camas para COVID crítico, para COVID severo están llenos. Y esta fue la razón por la que se tuvo que tomar decisiones, puede ser como poco populares, pero necesarias. Y es la necesidad para lidiar contra esta avalancha de la reconversión de servicios a salones COVID. Y se ha tenido que reconvertir el salón, por ejemplo, de cirugía 1 a un salón COVID. Este servicio de salón COVID se cerró hace unos 2 meses, pero probablemente dentro de poco hay que reconsiderar la reapertura. Y en su lugar, también hubo otro salón que fue reconvertido a salón COVID, el salón grande de medicina interna, con más de casi 30 camas, fue reconvertido a salón COVID. Y toda la unidad de cuidados intensivos general se reconvirtió a unidad COVID crítico. Y este salón grande actualmente se tuvo que convertir a unidad de cuidado intensivo no COVID, porque al igual que otras patologías quirúrgicas, no por el hecho de que estemos en una situación pandémica, implica de que los infartos van a desaparecer, los pacientes con otras causas de shock va a desaparecer, los pacientes con descompensación de patología crónica va a desaparecer, las cirugías grandes van a desaparecer. Esa fue la razón por la que este salón, que anteriormente era destinado para COVID, ahora se reconvirtió para la unidad de cuidado intensivo no COVID. Y también hace una semana se tuvo que reconvertir el salón grande de cirugía 2, que tiene un total de 48 camas, a un salón COVID. Y en cuestión de un día y medio, 26 camas, 26 pacientes ocuparon y llenaron este servicio de salón COVID improvisado. Y también esta improvisación se ve reflejada también en sitios inusuales para la colocación de tanques de oxígeno. Aquí, a la par de la escalera, se encuentra unos cilindros de oxígeno para eventualidades en caso de que hubiera desabastecimiento. Pero definitivamente lo que sí hay es que hay un espíritu de colaboración de parte del personal sanitario, máxime que algunos pacientes muy graves logran salir adelante y salir relativamente bien. Y esto es una especie como de motivación. Este paciente, este otro paciente, inclusive él está hablando con sus familiares. Y también, ven ustedes qué bonito este detalle en la entrada del hospital. Acá vemos un mural de Francisco Amiguetti donde se muestra
Clorito Picado haciendo sus investigaciones y también su pasión por las serpientes y estas pantallas grandes con mensajes de reconocimiento por parte de los, del público en general. Bueno, vamos a revisar algunas características clínicas de esta enfermedad, el coronavirus SARS-CoV-2. Este es el patógeno SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es para diferenciar del SARS-CoV-1 que causó la pandemia en el año 2002 en el sureste asiático. Este virus es un virus ARN que tiene una envoltura. De esta envoltura sobresale una serie de glicoproteínas. Esta glicoproteína, la más relevante y abundante en la superficie, es la glicoproteína S de spike o de espícula. De hecho, esta glicoproteína que protruye en la superficie es lo que le da la característica morfológica en microscopía electrónica de una corona. De ahí su término de coronavirus. Tiene otras proteínas, como por ejemplo la proteína M de membrana, la proteína E de envoltura y la proteína N de núcleo. Tiene un material que es ARN y consecuentemente para poder expandir clonalmente dentro de la célula tiene que reconvertir el ARN a ADN. Una vez que entra en el huésped, tiene una evolución natural que se puede ilustrar en esta curva de incubación. Acá son los casos asintomáticos y acá los días del contagio, el día 0 hasta el día 20. Vean cómo al principio muchos pacientes están completamente asintomáticos, pero a partir del segundo o tercer día empiezan a aparecer los primeros síntomas, de tal manera que el periodo medio de incubación es de 5.2 hasta 12.5 días. En otras palabras, a los 5 días, la mitad de los que finalmente tienen síntomas van a manifestar con las molestias clásicas de COVID-19. Y algunas de las molestias más curiosas incluye la anosmia, incluye la disgeusia, incluye cefalea, incluye fiebre, incluye la tos, incluye la dificultad respiratoria. Y probablemente esta es la curva que explica el éxito de este patógeno para causar la cantidad increíble de contagios, porque algunos pacientes están asintomáticos, pero ya son contagiosos. Y esta es la razón por la que se ha recomendado el aislamiento social y también los medios de protección contra la aerosolización. El 96% de los pacientes que finalmente desarrollan síntomas aparece hasta los 12.5 días. En otras palabras, es muy poco probable que después de la segunda semana un paciente vaya a manifestar con síntomas. Y esa es la razón por la cual el periodo de cuarentena inicialmente se fijó en 14 días y posteriormente se acortó a 10 días. Con esto de las 2 semanas, prácticamente estamos pescando a casi la totalidad de los pacientes sintomáticos de COVID-19. También hay una evolución natural que ha sido bastante estudiada. El 100% de los pacientes que tuvieron COVID al principio tenía síntomas relativamente leves hasta los 7 días. Vea que los 41 pacientes en los primeros 7 días todavía tenían síntomas relativamente leves, pero a partir de ahí se produce un punto de inflexión en donde aparece aquellos pacientes que resulta que tienen disnea. Cuando tienen disnea es una manifestación clínica de alarma. Esto generalmente aparece típicamente al 8º día de inicio de los síntomas. Y un día después puede progresar hacia un síndrome de distrés respiratorio al 9º día. Y generalmente los pacientes que ameritan de internamiento en la unidad de cuidados intensivos han sido pacientes que han cursado un promedio de 10.5 días, prácticamente una semana y media.
Entonces, si hacemos una división, nos damos cuenta de que esto que está encerrado en este rectángulo de color verde representa a los pacientes que nos llegan al hospital. Esto representa el 20% de los pacientes con COVID-19. Para contextualizar, del 100% de pacientes con COVID-19, el 80%, para algunos artículos habla de un 85%, son pacientes que van desde leves, oligosintomáticos o inclusive asintomáticos. El restante 15 a 20% son esos pacientes que tienen enfermedad más grave. Un 15% tiene enfermedad severa y un 5% tiene una enfermedad crítica. Estos son los que ingresan a los salones de COVID severo y COVID crítico. El coronavirus produce manifestaciones sistémicas. Si bien siempre relacionamos con los pulmones, lo cierto es que los pulmones representan únicamente uno de los sistemas atacados por esta enfermedad. Puede causar manifestaciones neurológicas. De hecho, hay un síndrome que se llama neurocovid. Puede causar anosmia y es una anosmia de tipo neurosensorial porque no es por congestión de la mucosa. De hecho, los pacientes generalmente no se quejan de congestión o de trancazón de la nariz. La pérdida del olfato usualmente ocurre de manera súbita, lo mismo con la pérdida del sentido del gusto. La miocarditis, especialmente en los pacientes graves, puede estar comprometiendo entre un 7 a 10% de los pacientes y clásicamente vemos que los pacientes cursan con bradicardia e hipotensión. Es algo muy extraño porque si el paciente está con fiebre, uno esperaría que tenga taquicardia, pero estos pacientes, a pesar de que están con fiebre, a pesar inclusive de que está con desaturación, la frecuencia cardíaca no sube. Y por supuesto, el blanco predilecto del virus, de hecho es la puerta de entrada, es el sistema respiratorio, siendo la manifestación más grave el síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, este síndrome de distrés respiratorio agudo no es tan clásico como los otros ejemplos de síndrome de distrés respiratorio. Por eso algunos han tratado de clasificar la afectación, la neumonía por SARS-CoV-2 como una entidad semejante, pero no exactamente igual a un distrés respiratorio. A nivel hepático, causa elevación de las transaminasas. A nivel de tracto gastrointestinal, algunos, de hecho, solamente tienen manifestaciones gastrointestinales como náusea, vómito y diarrea. A nivel de el sistema rético endotelial, específicamente el vaso, hay esplenomegalia. De hecho, es un hallazgo de mal pronóstico si el vaso mide una dimensión longitudinales de más de 10 centímetros. Esta esplenomegalia probablemente explique por qué muchos pacientes cursan con linfopenia. Y esta linfopenia correlaciona con el tamaño del vaso, lo cual sugiere de que el vaso es el sitio donde se produce el secuestro de los linfocitos y la destrucción linfocitaria acelerada. Y a nivel renal es también un órgano muy golpeado directamente por el virus e indirectamente cuando el paciente cursa con shock séptico. La evolución se puede dividir en 3 etapas, a pesar que es un continuum en la evolución natural, pero se puede clasificar la evolución de los pacientes en 3 estadios. Un estadio temprano, en donde las manifestaciones son principalmente por los efectos citopatogénicos del virus. Esto ocurre generalmente unos 3 días antes del inicio de síntomas y abarca hasta los 5 a 7 días desde el inicio de los síntomas. Aquí ustedes pueden ver cómo hay una alta carga viral. Aquí también se puede entender por qué el paciente antes del inicio de síntomas ya es infectocontagioso porque ya tiene una carga viral nada despreciable. Y a partir de los 7 días se pasa para una segunda etapa
esta segunda etapa es de transición, en donde la carga viral disminuye, pero el cuerpo empieza a reaccionar mediante un proceso inflamatorio cada vez más violento, hasta que después el virus literalmente desaparece del cuerpo a los 10 a 14 días. Y en ese momento el paciente queda a merced de lo que deja de secuela el virus, y es el tercer estadio. Ese tercer estadio es de la segunda semana en adelante. En este tercer estadio, el paciente presenta un estado hiperinflamatorio y muchos de los daños que se observa en los órganos se debe más bien al efecto autodeleterio del paciente contra el virus. Y muchas veces el virus ni siquiera está presente para ese entonces. Inclusive, este enredo en el sistema inmunológico explica cómo un paciente, después de unos 10 a 14 días, literalmente tiene un sistema inmunológico que se comporta como un SIDA. Suena como muy dramático, pero el paciente, después de 10 a 14 días, tiene un sistema inmunológico semejante a un paciente con SIDA. Y es la razón por la que empezamos a ver cómo aparecen las sobreinfecciones por cuanta bacteria haya, y también en este caso de hongos y reactivación de virus como citomegalovirus, como Epstein-Barr, como también hongos por Cándida y Aspergillus. Como nunca, estamos viendo una cantidad increíble de pacientes golpeados por Aspergillus a partir de los 10 a 14 días. Bueno, vamos a revisar ahora el manejo intrahospitalario. Del manejo intrahospitalario vamos a revisar el momento en que hacemos el ingreso. ¿Qué es lo que debemos de hacer con esos pacientes que nos llegan a un salón? Para eso existen protocolos. Hay muchos protocolos, pero este es el protocolo que se utiliza en el Hospital Calderón Guardia. Se escribió desde todo el año pasado y se ha ido actualizando. La última versión es la versión 3.0 y con algunas modificaciones a lo largo de estos meses. Básicamente, en el protocolo, primero tenemos que hacer el diagnóstico. Si el paciente tiene sospecha o ya está confirmado por SARS-CoV-2, le hacemos un tamizaje rápido con el QuickSOFA. El QuickSOFA consiste en un score que utiliza 3 parámetros: cómo está el estado sensorio, es decir, la puntuación de Glasgow, cómo está la frecuencia respiratoria y cómo está la presión arterial sistólica. Cada uno de estos se le asigna un punto. Si tiene 2 a 3 puntos, debemos solicitar laboratorio y realizar una radiografía de tórax o POCUS, en este caso para insonar hacia el tórax. Si el paciente tiene datos que corrobora de que se trata de un paciente que además de SARS-CoV-2 tiene criterios de gravedad como linfopenia, DHL mayor de 245, un dímero D por encima de 1000, paciente con lesión renal aguda, un código 2 en adelante, que tenga infiltrados pulmonares en 2 o más cuadrantes, una esplenomegalia definida como el tamaño del vaso en su eje longitudinal de más de 10 centímetros, o datos de síndrome de respuesta inmunotrombótica con trombosis venosa profunda o hiperferritinemia con valores de más de 1000, este paciente está con criterios de gravedad y debe ser valorado por la unidad de cuidados intensivos. Si no tiene esos criterios de gravedad, se puede internar en un salón para COVID en general. Si el paciente tiene un QuickSOFA de 0 a 1, igualmente hacemos un screening rápido si se trata de un paciente con factores de riesgo para una progresión o evolución hacia la gravedad, como edad más de 65 años, una taquipnea de más de 30, desaturación menor de 90, una PaO2 por debajo de 65, taquicardia de más de 120 por minuto, o un paciente que tiene disnea, o aquel paciente que cuando se le pide que cuente rápidamente hasta 20, no lo logra completar y lo hace en forma entrecortada. Si no hay ninguno de esos criterios, se puede manejar
de forma domiciliar. Si el paciente tiene alguno de esos criterios, entonces continuamos con el algoritmo como habíamos explicado previamente. Bien, ya tenemos el paciente listo para ingresar a un salón de COVID. ¿Qué es lo que hacemos? Una historia clínica y un examen físico dirigido, solicitar los exámenes de laboratorio básicos y dirigidos para SARS-CoV-2, solicitar la radiografía de tórax. La tomografía de tórax no es de rutina, solo se envía para aquellos pacientes que tienen una discordancia entre la radiografía de tórax convencional y la evolución clínica. Y por supuesto, la tomografía es la herramienta diagnóstica de primera elección si estamos sospechando de una tromboembolia pulmonar como manifestación del síndrome de RITAC o respuesta inmunotrombótica asociada a COVID. El ultrasonido pulmonar es una herramienta poderosa de muchísima utilidad para hacer el diagnóstico y seguimiento de la neumonía por COVID-19. La ecocardiografía también es una herramienta muy importante, especialmente en aquellos pacientes chocados. Recuerde que más de 10% de los pacientes que tienen shock se debe a que el virus puede causar una miocarditis. Y el ultrasonido de abdomen es para diagnosticar complicaciones y también para el pronóstico. Especialmente importante estimar el tamaño del vaso. Un vaso de más de 10 centímetros es un criterio de gravedad. Y cuando hacemos las pruebas específicas por COVID-19, la prueba confirmatoria es la de reacción en cadena polimerasa por SARS-CoV-2. Y esto se hace cuando estamos sospechando de un paciente y a veces hay clínica altamente sospechosa de SARS-CoV-2, pero el primer hisopado sale negativo. En esos casos se debe de repetir y utilizar una técnica apropiada para recoger la muestra de secreciones respiratorias. Eso se puede hacer mediante el hisopado nasal, mediante el aspirado traqueal. El esputo inducido en realidad no es tan recomendable y debe de evitarse porque puede causar aerosolización al resto del personal que está recogiendo la muestra. Lo mismo con el lavado bronquioalveolar. Bueno, entonces tenemos el paciente con sospecha de COVID y está crítico. Hacemos la prueba de PCR para SARS-CoV-2. Si la prueba sale positiva, entonces ya queda confirmado. Pero si sale negativa, pero la sospecha clínica es muy alta, tenemos que hacer otra prueba y de hecho se ha observado algunos casos de paciente internado en cuidado intensivo que se positivizó no con la primera ni con la segunda muestra, sino con la tercera muestra. Y obviamente, si tenemos la sospecha de un diagnóstico alternativo, tenemos que entonces enfocar el algoritmo diagnóstico a la situación de no COVID. En la historia clínica es muy importante establecer las fechas. ¿Cuáles fechas? La fecha de inicio de los síntomas, la fecha del diagnóstico, que no es lo mismo que la fecha de inicio de los síntomas, porque muchos pacientes, cuando empiezan las primeras manifestaciones, se queda en la casa, se toma acetaminofén y cree que es una gripe común o confunde con alguna otra entidad, pero el diagnóstico se establece basándose en la confirmación por PCR. Entonces puede haber un retardo. ¿Cuál es la fecha de ingreso al hospital? Eso nos da una idea de en qué estadio se encuentra este paciente y cuál fue la fecha de traslado a la unidad de cuidado intensivo severo o crítico. Como ninguna otra enfermedad, la historia natural es sumamente importante. Nos da una brújula para ir definiendo si ese paciente va a tener una evolución satisfactoria o una evolución tórpida. Bueno, ya con esta información se ingresa y debemos solicitar una serie de exámenes, una batería de exámenes. Aquí antes de mencionar los exámenes,
para los pacientes con COVID-19 es importante que estamos en una época en donde los reactivos escasean. Consecuentemente hay que racionalizar. Ya no estamos en la época de, entre comillas, de abundancia, cuando al principio había pocos casos, inclusive para el levantamiento de la orden sanitaria se enviaba a los pacientes 2 pruebas de PCR. Hoy en día ya no se utiliza PCR para el levantamiento del aislamiento domiciliar y básicamente se hace mediante la clínica. Entonces hay que reconsiderar y no desperdiciar los reactivos y las pruebas de laboratorio que son escasas en este momento. Ese es el panel de examen de laboratorio inicial que se manda para todo paciente que ingresa a un salón COVID. Hemograma, gases arteriales, la prueba de función renal, electrolitos, troponina, coagulación, dímero D, fibrinógeno, DHL, CPK, proteína C reactiva, no es lo mismo que reacción en cadena polimerasa, esto es proteína C reactiva, procalcitonina, interleuquina 6, ferritina, HV y su beta en caso que amerite, y hemocultivos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué enviamos esta batería de exámenes? ¿Será por alguna razón? Sí, cada examen tiene una razón de ser. Por ejemplo, ¿por qué mandamos procalcitonina y por qué mandamos hemocultivos? Porque estos pacientes se sobreinfectan con bacterias y hongos. Obviamente, ni procalcitonina ni hemocultivo va a arrojar el virus, pero el problema de estos pacientes es que se sobreinfecta con bacterias, ya sea porque el virus causa inmunosupresión o porque el paciente, a consecuencia de dosis altas y prolongadas de esteroide, evoluciona hacia un estado semejante a un estado de SIDA. Y también de este panel de exámenes, ¿por qué se manda troponina? Porque hay afectación miocárdica por el virus hasta en un 10% de los casos. Muchos de los pacientes que tienen shock circulatorio tienen sobreagregado una depresión miocárdica por miocarditis viral. ¿Por qué mandamos pruebas de coagulación como TP, TPT, INR, dímero D y el fibrinógeno? Porque estos pacientes, a consecuencia de la elevación de las citoquinas, cursa con un cuadro aparatoso que se llama el síndrome de Retac. El síndrome de Retac es la respuesta inmunotrombótica asociada a COVID. Y esta es la razón por la que muchos pacientes, después de unos días de evolución, le aparece una trombosis venosa profunda. Después de unos días, aparece trombo pericatéter venoso central. Y después de unos días, el paciente presenta súbitamente un deterioro de la condición hemodinámica y fue porque el paciente tuvo una tromboembolia pulmonar. Y también acá, ¿por qué mandamos proteína C reactiva, interleuquina 6 y ferritina? Porque estos pacientes cursan con un síndrome de liberación de citoquinas. Con todo esto, todos estos parámetros, podemos establecer criterios de gravedad para ir definiendo si ese paciente puede ser manejado a nivel de un salón de COVID leve o de COVID moderado o de COVID severo, o mejor trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos críticos. Los leves son aquellos que tienen una presión arterial de oxígeno superior a 65 milímetros de mercurio en aire ambiente. No se le ve un aumento del trabajo ventilatorio. De hecho, hay un score de trabajo respiratorio muy importante que tenemos que establecer para categorizar si el paciente eventualmente va a evolucionar tórpidamente o incluso necesitar de intubación y ventilación mecánica. Y cuando no hay datos de síndrome de liberación de citoquinas. Los pacientes moderados son estos que se encuentran en una fase llamada hipoxemia silente. Hipoxemia silente es una entidad que se está viendo especialmente común en los pacientes con COVID. Aparentemente, el virus ataca los quimiorreceptores y los pacientes, a pesar de que tienen saturación de 70%,
no se percata de que están con una hipoxemia, y esta es la razón por la que muchos pacientes pueden deteriorar de forma súbita. Y es importante identificar este fenómeno de la hipoxia o hipoxemia silente. Cuando el índice PAFI está mayor de 150, podemos decir que el paciente está en moderado. Cuando está con una saturación por encima del 92%, con una FIO de menor de 0.5, o cuando tiene una frecuencia respiratoria menor de 25. ¿Quiénes son los que están graves? Cuando tiene un índice PAFI de entre 100 a 150, taquipnea entre 25 a 40, cuando tiene un PAFI menor de 200, después de que le demos Venturi al 50% durante unos 15 minutos, cuando ya tenemos evidencia de síndrome de liberación de citoquinas, es decir, elevación de dímero D, elevación de ferritina, elevación de interleuquina 6. Y cuando tiene evidencia también de otro proceso séptico concomitante, los pacientes diabéticos que tienen hiperglicemia persistente con descompensación simple, y ni qué decir, cuando tiene descompensación cetoacidótica, lo coloca en una condición de gravedad. Y los críticos son estos pacientes que tienen PAFI menor de 100, aquellos pacientes que no toleran la pronación despierta. El hecho de que no tolere la pronación despierta es un criterio de mal pronóstico. Por ejemplo, un paciente que tenga una coxartrosis, un paciente que tiene una obesidad mórbida, que no tolere la posición de prono despierto, eso le agrega puntos de gravedad. Si el paciente tiene una neumonía ya establecida o shock circulatorio que amerite de vasopresores, o aquellos pacientes que ya tienen falla de órganos, como por ejemplo el riñón que amerite de terapia de reemplazo renal, o aquellos pacientes que son diabéticos y tienen una descompensación cetoacidótica o hiperosmolar, se encuentra en una situación crítica y debe ser manejado en una unidad de cuidados intensivos.